Bueno, continuaremos. Estábamos hablando del tema de la balanza comercial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podría suceder si es que se continúa deteriorando la balanza comercial? Antes de ir pasando a otro tema, vamos a hacer una pequeña repetición de lo que es el efecto diseminador, ¿no? Una economía recibe ingresos, ¿no?, por exportaciones. Esas exportaciones van a empresas, ¿no? Por ejemplo, una empresa que exporta soya, qué sé yo, minerales, algunos bienes y servicios, ¿no? Entonces, una vez que entran esas divisas a la economía, esta empresa tiene ingresos. Esta empresa, a su vez, contrata personal, contrata empleados, secretarias, contadores, el área de contabilidad, el área de marketing, el área de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas personas que han sido contratadas tienen familias. Esas familias consumen, ¿no? De repente tienen hijos, van al colegio, los hijos, ¿no? Pagan pensiones. Los colegios tienen profesores, ¿no? Los profesores también podrían tener familias y consumen. Entonces, ¿qué es lo que sucede si es que dejamos de exportar? Si es que dejamos de tener ingresos. Entonces, todo ese efecto diseminador, miren, qué es lo interesante que ha sucedido en el análisis. Hemos partido de la exportación de soya y hemos terminado en el colegio en el colegio de nuestros hijos, ¿no? O de los hijos de los empleados. Y hemos terminado en lo que son los profesores. Los profesores también tienen familia, también consumen, también comen, también se visten, consumen luz, etcétera, etcétera, ¿no? Teléfono, internet, ahora que está tan de moda este tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se corta el suministro de ingresos? Entonces, todo ese efecto diseminador que se ha generado en toda la cadena, todo ese efecto diseminador que se ha generado en toda la cadena se va restringiendo, ¿no? Se va restringiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tengo ingresos, no voy a poder contratar más personal. Ese personal va a estar desempleado o subempleado en algún caso, ¿no? Eh, si consumían Internet, pueden dejar de consumir Internet por un tema económico y restarle ingresos a las empresas de Internet, ¿no? Qué sé yo, Tigo, puede ser AXS, Entel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese efecto diseminador que se genera dentro de la economía puede verse truncado, puede verse afectado. Entonces, cuando, cuando hay una caída en los ingresos por exportaciones, no solamente, no solamente es un tema relacionado con una empresa, sino es un tema relacionado con un conjunto de familias, con un conjunto de empresas, con el tema de la demanda interna, con el tema de la compra de bienes y servicios al interior de la economía. Todo eso puede verse truncado ante una caída en las exportaciones y la caída de los ingresos que podría tener la economía, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer ese tipo de análisis. Bueno, y hemos analizado tres elementos, ¿no? El tema de las remesas, el tema del oro y el tema de la balanza comercial, ¿no? Son tres temas que van prácticamente de la mano y aterrizan en lo que es en lo que es la balanza, en lo que es la balanza comercial. Exportaciones menos importaciones, ¿no? Ahora, en otro orden de cosas, ¿qué pasa con el tema de los diferimientos? ¿No? Es un tema que es importante. ¿Qué significa diferir un crédito? ¿No? ¿Qué significa diferir? ¿Alguien ha escuchado de lo que es el diferimiento aparte de la compañera? No sé si alguien ha escuchado.
Licenciado, sí se ha escuchado mucho. Bueno, también es el caso de mi papá, así que es como que lo estamos viviendo en familia, ese caso. Perdón, no le escuché la última partecita, por favor, ¿podrías repetir? Que sí se ha escuchado, licenciado, en las noticias, en los periódicos, incluso, bueno, en las familias se vive y se habla acerca del diferimiento. Bueno, que en realidad lo que quiere decir es que se corte o bueno, o no se llegue a pagar, ¿no? Por cierto tiempo, la, las deudas. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, em, personas, familias y empresas han obtenido a lo largo de los años, del tiempo, créditos del sistema financiero. Pero el sistema financiero, eh, ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente que genera los recursos para dar esos créditos? ¿Cuál es la fuente? En otras palabras, ¿de dónde tienen dinero para dar créditos los bancos? De los mismos prestatarios, licenciados. O sea, el dinero con lo que depositan en los bancos es con lo que ellos trabajan. Y también con fondos alguna que otra vez opcional pueden prestarse también del Banco Central. De los depósitos que hacen las personas para ahorrar. A ver, por ahí va la cosa, por ahí va. Yo lo veo más como un sobrante que tienen las familias que lo ponen al banco para que le genere un poquito más y el banco ese dinero lo va trabajando, pero como las familias están escasos de recursos que apenas le alcanza para la comida, ya también los bancos no tienen fondos, excepto el interés que le llega por los préstamos que hace con ese mismo dinero, pero con el diferimiento de crédito, eso ya sería un problema para el banco. Ya, a ver, ¿qué hacen los bancos? ¿Cuál es la actividad fundamental de un banco? Los bancos captan depósitos del público, captan lo que son cajas de ahorro, o captan en cajas de ahorro y en depósitos a plazo fijo, ¿no? Eso es lo que hacen los bancos, captan depósitos a plazo fijo y captan en cajas de ahorro, ¿no? Y es justamente cuando una familia tiene ingresos, ese ingreso, ¿en qué se destina el ingreso? ¿En qué se destina? A ver, les lanzo la pregunta. En consumo y en ahorro. Exactamente, ¿no ve? El ingreso se divide en consumo y en ahorro, ¿no? Entonces las entidades se consumen y lo que les sobra lo ahorran, ¿no? Pero ¿dónde lo ahorran? No lo ahorran debajo del colchón, ¿no? Entonces hacen ese ahorro, se va al sistema financiero, se va a los bancos, ¿no? Ese ahorro se va a los bancos. Entonces, ¿qué pasa con ese ahorro? Los bancos lo prestan, ¿no? Prestan ese dinero, no se lo tienen en sus bóvedas, ¿no? O sea, no se lo guardan, en otras palabras, ¿no? No se lo, no lo reciben y lo guardan en las bóvedas, en sus bóvedas, en sus cajas fuertes, ¿no? Lo que hacen es prestarlo, ¿no? Prestarlo. Entonces, ahí tenemos la actividad básica de lo que es la intermediación. Captación, colocación. Captación, colocación. ¿No ve? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que hay un diferimiento? ¿No? ¿Qué pasa si es que hay un diferimiento? Pero antes de entrar al análisis de lo que es el diferimiento, ¿no? Antes de entrar a ese análisis. Si yo abro una caja de ahorro, voy, deposito mi dinero en el banco y el banco me dice usted venga,
qué sé yo, de aquí a 30 días y le devolvemos su dinero y le devolvemos al mismo tiempo un interés que usted habría ganado, ¿no? Entonces, pero si yo vengo de aquí a un mes, si yo tengo mi caja de ahorro y vengo de aquí a un mes y el banco me dice, miren señor, yo no le puedo devolver, no le puedo devolver porque no lo tengo el dinero, ¿qué es lo que sucede? A ver, ¿qué es lo que pasaría? ¿O qué es lo que podría pasar? Licenciada, bueno, no sé si tal vez podría colocar como un ejemplo. En ese caso, se generaría un caos, ¿no? A nivel de la población. Es decir, y esto se ha visto en la vida real. El caso más claro fue el de la Argentina por los años 2000, cuando justamente el gobierno, ante la insolvencia, ante la falta de fluidez de dinero de parte de los bancos, pues no podían cubrir la demanda de efectivo y tuvieron que aplicar restricciones para que semanalmente la gente pueda sacar una cierta cantidad de dinero. Y eso ha generado pues un caos total allá, una especulación tremenda. Y acá puede llegar a pasar lo mismo si es que ocurriera una insolvencia por parte del sistema financiero. Perdón, mil disculpas, estaba hablando con micrófono apagado. Entonces, si yo tengo una caja de ahorro, digamos, de $100, yo voy de aquí a un mes y el banco tiene la obligación de devolverme los $100, ¿no? Más los intereses, obviamente. El banco en ningún momento me puede decir, señor, yo no lo tengo el dinero, ¿no? Porque el sistema financiero, la actividad de intermediación financiera, se rige por un principio fundamental que es la confianza, ¿no? La confianza. La confianza. O sea, todos los sistemas financieros del mundo operan y funcionan con confianza, ¿no? Entonces, si se pierde la confianza, se pierde el sistema financiero. No existe, dejaría de existir el sistema financiero si se pierde la confianza, ¿no? Entonces, yo voy de aquí a un mes y les muestro mi libreta de caja de ahorro y les digo, señores, ustedes tienen que devolverme y el banco está en la obligación de devolverme, ¿no? Pero ¿de dónde devuelve ese dinero los bancos, ¿no? ¿De dónde devuelve, ¿no? ¿De dónde devuelve? ¿De dónde tiene? Los bancos y los sistemas financieros, al hacer la actividad básica de lo que es la captación y la colocación, el dinero que voy y deposito en los bancos al mismo tiempo lo prestan a un tercero, lo dan en créditos, ¿no ve? Entonces, mis $100 que yo he depositado hoy, ¿no? He depositado hoy $100, mañana el banco ese dinero ya lo está prestando. Ya está prestando a una familia o a una empresa los $100, ¿no? Pero yo vuelvo después de 30 días y les digo, señores, devuélvanme los $100, ¿no? Entonces, el banco me dice, sí, efectivamente, aquí está sus $100. ¿Por qué? Porque este crédito que yo he dado ya lo he recuperado, ¿no? Ya lo he recuperado. O sea, ha prestado también el banco a una tasa mayor, eh, aquí se da el fenómeno de la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa es la tasa de colocación de créditos y la tasa pasiva es la tasa para el pago de depósitos, de las tasas de interés para el pago de depósitos pueden ser a plazo fijo o en cajas de ahorro, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es la tasa activa y lo que es la tasa pasiva, lo que es la captación y lo que es la colocación, ¿no ve? Obviamente, la tasa activa tiene que ser mayor a la tasa pasiva, ¿no? La tasa de los créditos tiene que ser mayor a la tasa de los depósitos. Y ese diferencial de tasa de interés, vamos a poner un ejemplo, 10% tasa activa y 5% tasa pasiva. Hay un diferencial del 5% que se denomina spread efectivo, ¿no? El spread efectivo. Entonces, el spread efectivo
El spread efectivo es lo que ganan los bancos y lo que les permite cubrir todos los costos, ¿no? Porque los bancos también tienen personal, gastan en comunicaciones, en previsiones, pagan justamente los depósitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces volvamos al ejemplo, ¿no? Yo hoy día deposito $100 y el banco me dice, usted venga de aquí a 30 días. Voy de aquí a 30 días y ¿qué es lo que sucede? El banco me dice, señor, yo no tengo los $100. ¿Por qué? Le digo, ¿dónde están los $100? Es que yo esos $100 lo he prestado a un señor, a una empresa o una familia, ¿no? Y esa familia no me quiere pagar porque hay un decreto de diferimiento hasta diciembre, ¿no? Entonces, en ese caso, primero se rompe la confianza, ¿no? Entonces, la gente que tiene depósitos no va a querer, o perdón, no, que tiene exceso de dinero destinado al ahorro, no va a querer ahorrar, no va a querer llevar su dinero a los bancos, ¿no? Como justamente lo que ha sucedido en Argentina, ¿no? En Argentina se ha dado el fenómeno del corralito, porque toda la gente ha ido a los bancos y ha querido retirar sus fondos y los bancos le han dicho, no, usted véngase de aquí a 6 meses, de aquí a un año y recién le vamos a devolver. Entonces, fíjense, después de tantos años, el fenómeno del corralito es muy marcado, todavía está vigente, ¿no? Está vigente. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que es la Argentina en términos de sistema financiero, ¿no? Entonces volviendo al tema del diferimiento, ese es el efecto perverso que puede suscitarse en el sistema financiero. Entonces, los bancos no van a tener dinero para devolver, para pagar sus ahorros. No van a tener dinero, ¿no? No van a tener fondos, ¿no? Y ahí se va a generar la desconfianza y ahí podría colapsar el sistema financiero. ¿Por qué no van a tener recuperación de cartera? ¿No? No se va a tener lo que es la recuperación de cartera. Licenciado, Sí, cualquier pregunta, por favor. disculpe una pregunta. No se está escuchando. Los diferimientos por corrida bancaria. Mil disculpas, ¿podrías repetir, por favor? No se ha escuchado, se ha entrecortado la comunicación. Bueno, le decía que en caso de que se aprobara lo de los diferimientos, ¿los bancos se estarían exponiendo a una corrida bancaria? Podrían exponerse a una corrida bancaria, pero el problema sería que no tendrían dinero para devolver, ¿no? Y por otro lado, se estarían exponiendo a lo que es el riesgo de liquidez, ¿no? A ver, hay creo que una pregunta por ahí, por favor. Sí, licenciado. Bueno, buenas noches. En el caso del encaje legal en un diferimiento, ¿qué es lo que pasaría con el encaje legal? En realidad, el encaje legal es una parte de los depósitos que se van al Banco Central. Esto más bien podría ayudar, llegado el momento de concretarse el diferimiento, ¿no? Entonces, los bancos podrían prestarse dinero del Banco Central con la garantía del encaje legal. El encaje legal es una parte de los depósitos del público que se van al Banco Central. Entonces, podría ayudar de alguna manera a evitar una corrida, evitar una crisis de confianza en el sistema financiero, ¿no? Entonces, podría ayudar más bien a los bancos, ¿no? Ese sería el rol que desempeñaría el encaje legal ante una eventual crisis que se podría suscitar por este tema del diferimiento. Ojalá que no. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, licenciada, una pregunta. En caso de no realizarse
el diferimiento de créditos, ¿usted tomaría, bueno, usted qué opina sobre la devolución de los aportes? Si es una medida buena o una medida peligrosa para los bancos. Estamos hablando de la devolución de los aportes de las AFPs. Exacto, exacto, de las AFPs. Sí, la devolución de los aportes de las AFPs hay que verlo desde dos ópticas, ¿no? Una óptica es que esta devolución, la devolución va a afectar al mercado bursátil, ¿no? Le va a restringir liquidez a las AFPs, que son los principales inversores en el mercado secundario, ¿no? Entonces, las AFPs no van a tener recursos para invertir en bonos, en pagarés, en reportos, etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber una restricción y lo más probable es de que esa restricción de liquidez pueda incrementar la tasa de interés pasiva. Como el mercado secundario va a estar un poco flojo, por decir algo, va a estar flojo, es decir, se va a ir rezagando por falta de liquidez, no va a ser tan dinámico, mejor dicho, o va a perder dinamismo por falta de liquidez. Entonces los bancos van a tener nomás la necesidad de subir sus tasas de interés, continuar subiendo sus tasas de interés para depósitos, para captar fondos, ¿no? Para obtener liquidez en el sistema financiero, ¿no? Ese sería lo negativo de la devolución, ¿no? Lo negativo de la devolución de aportes. ¿Qué sería lo positivo? Lo positivo sería de que esos, a ver, vamos a suponer una persona que recibe 100,000 bolivianos, ¿no? Porque hay diferentes rangos, ¿no ve? Hasta 100,000 bolivianos, hasta 400,000 y hasta un determinado porcentaje, ¿no ve? Eso todavía está en análisis. Pero vamos a suponer una persona que reciba 100,000 bolivianos, ¿no? Recibe sus 100,000 bolivianos de la devolución de las AFPs. ¿Y qué va a hacer esta persona con ese dinero? A ver, ¿qué creen ustedes que podría hacer esa persona? Si ustedes fueran ese beneficiario de los 100,000 bolivianos, ¿qué harían con 100,000 bolivianos? Bueno, licenciado, una gran parte, bueno, 100,000 bolivianos para una persona que gana un ingreso promedio, digamos, del salario mínimo, es una cantidad bastante grande. Entonces, imagino que esa persona que está sacando su dinero de las AFPs va a depositarlo una otra parte, a ahorrarlo en un banco. Una gran parte, ¿no? Y otra parte lo va a consumir. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podrían? ¿Qué harían ustedes? A ver. Bueno, licenciado, obviamente una parte se destina al consumo y otro también podría destinarse a la inversión, ¿no? Ya, puede ser, ¿no ve? A ver, ¿qué harían ustedes? A ver, imagínense, tienen 100,000 bolivianos en este momento. ¿Qué harían? Tal vez montar alguna idea de negocio, alguna empresa, tal vez. Eso, ¿no? Entonces, cuando hemos analizado el efecto sobre el mercado secundario, sobre el mercado de valores fundamentalmente, donde las AFPs tienen un rol y juegan un papel muy importante, estamos hablando del mercado financiero, ¿no? Entonces, claramente se daría un efecto negativo en el mercado financiero, ¿no? Claramente, ¿no? Ahí tendríamos problemas con el incremento de la tasa de interés pasiva por parte de los bancos ante la pérdida de dinamismo de los mercados secundarios, ¿no? Pero, como ustedes dicen, si una persona en este momento tendría 100,000 bolivianos, ese sería un ingreso. Y sabemos que un ingreso o se consume o se ahorra, ¿no ve? Esa es lo que Keynes decía, o consumes o ahorras, ¿no? Entonces, con 100,000 bolivianos yo podría consumir, ¿no?
podría comprarme un televisor, podría comprarme una computadora, porque todo ahora es por teletrabajo, ¿no? Todo es por Zoom ahora, ¿no? Entonces podría comprarme una computadora, ¿no? Me voy al Eloy Salmón, me compro una computadora, esa compra va a reactivar el negocio de una persona que compraba y vendía computadoras, que se estaba viniendo a menos su negocio, lo va a reactivar. Esta persona va a seguir con su negocio, ¿no? No va a quedar desempleado, ¿no? Estamos contribuyendo a generar la demanda interna, ¿no? Algo de ese dinero yo podría ahorrarlo en el banco, ¿no? Podría volver al banco ese dinero, ¿no? Podría volver, podríamos agarrar y decir, bueno, depositaré, no lo voy a tener bajo el colchón, ¿lo ve? No lo voy a tener bajo el colchón, entonces ahorraré, llevaré una parte al banco, ¿no? Lo ahorraré. Pero otra parte también, lo que podría ser, si tuviera los 100,000 bolivianos, monto un negocio, ¿no? Puede ser un negocio de comida rápida que ahora están tan de moda, ¿no? Agarro, puedo montar un negocio de comida rápida, lo cual me va a permitir generar ingresos, ¿no? En otras palabras, la devolución o el rescate de depósitos que tenemos en las AFPs, ¿no? Va a afectar negativamente el mercado financiero, pero va a afectar positivamente el sector real de la economía, ¿no? Porque va a generar demanda interna, ¿no? Parte de esos fondos también podrían volver al sistema financiero, podrían volver, ¿no? Entonces dinamizaría el sector real de la economía, generando actividad económica, generando nuevos negocios, generando nuevos empleos o por lo menos manteniendo los empleos que se tiene actualmente, ¿no? Entonces, fíjense, son dos diferentes ópticas, ¿no? Una óptica financiera y otra óptica con visión del sector real de la economía, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda. Pero en todo caso, volviendo al tema del diferimiento, el diferimiento es una práctica totalmente negativa. Hace que la gente piense que puede prestarse dinero y no pagar, ¿no? Entonces debilita la cultura de pago de las personas. Debilita la cultura de pago, ¿no? Entonces, por eso no es positivo. No es positivo el diferimiento, ¿no? Ojalá, no sé qué podría pasar a estas alturas, porque han dicho que van a promulgar la ley, ¿no ve? La presidenta de la Asamblea ha dicho que va a promulgar la ley, ¿no? Del diferimiento. Sí, licenciado. Sí, hoy hizo el anuncio Tiene ya. plazo de 2 días supuestamente el Ejecutivo para promulgar la ley. Si no lo hace la presidenta del Senado, Eva Copa. A través del legislativo ya lo va a hacer. Exacto, ¿no? Como ha hecho otras leyes. Bueno, pero a ver, veamos, ojalá pase un milagro o algo por el estilo, pero no creo. A estas alturas creo que ya está o le ha sacramentado el hecho de la promulgación del diferimiento, ¿no? Lo cual es una ley muy negativa, no solamente para las entidades, sino para las personas que en su momento, cuando saquen un crédito, van a pensar de que pueden no pagar y no pasa nada, ¿no? Porque al final ese dinero, como hemos analizado, como ustedes saben, ese dinero que los bancos prestan a las personas no es de los bancos, sino es de un tercero, ¿no? A un tercero que está confiando en el banco y está llevando su dinero para constituirlo
sea en caja de ahorro o depósito a plazo fijo, ¿no? Pero veremos, ¿no? A ver, ya vamos a analizar el tema del diferimiento. El tema de las compañías, ¿no? De las cotizaciones, ¿no? Hoy por hoy las empresas, llamemos Apple, Android, ¿no? Y todos los fabricantes de smartphones como el propio Apple, ¿no? Samsung, etcétera, etcétera, están cotizando en bolsa, pero brutalmente, ¿no? Porque la solución a todos los problemas pasa por tener o una computadora o mejor si tenemos un smartphone, ¿no? Entonces las empresas están recuperando, ¿no? Apple los últimos 4 o 5 años se estaba viniendo a menos, ¿no? Se estaba viniendo a menos, estaba digamos, siendo prácticamente, digamos, avasallada, si valdría el término, estaba prácticamente siendo, como diríamos, perdiendo mercados, ¿no? Por Huawei, ¿no? Por esa empresa china, Huawei le estaba quitando muchos mercados, ¿no? Ya prácticamente Apple, de ser la primera hace unos 4 o 5 años, ahora ya prácticamente era la tercera compañía en ventas, ¿no? Primero está Samsung, después está Huawei y después está Apple, ¿no? Entonces, esto hace que nuevamente esta empresa pueda repuntar y pueda oxigenarse con todo lo que es esta pandemia, ¿no? Y pueda desarrollar nuevos aparatos, pueda vender más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estas pandemias, lastimosamente, hay empresas que ganan y hay otras que pierden, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la empresa Zoom, con la que estamos utilizando esta aplicación. Dice que su valor en bolsa hoy por hoy es más alto que las 3 o 4 compañías aéreas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, ahorita Zoom vale más que las 3 o 4 empresas en las aéreas de las aerolíneas más grandes del mundo, ¿no? O sea, es algo que no pensábamos y jamás hubiésemos imaginado que suceda esa situación, ¿no? No sé si estoy rezagado con algún otro tema. Algo más había, creo, que analizar. Tenemos diferimiento, tenemos de las empresas, tenemos del tema del oro, reservas. Creo que eso es todo, ¿verdad? No sé si ha quedado algún tema pendiente de análisis. El tema impositivo, licenciado, pero queda menos de 5 minutos. Sí, a ver, hablaremos de esto. Se ha hecho interesante la conversación y vamos a ver si podemos avanzar algo, que creo que no, pero si es que podemos avanzar algo de la materia. Bueno, el tema impositivo se ha vuelto complejo, ¿no? La recaudación, si cae la recaudación, ¿qué es lo que sucede? Cae la inversión pública, ¿no? Cae la inversión pública, cae la posibilidad de que el aparato estatal pueda seguir manteniendo una gran cantidad de personas, ¿no? Hoy por hoy, según datos que tengo, aunque se han estado realizando despidos en el sector público, ¿no? Pero tampoco han sido despidos muy dramáticos, muy, digamos, drásticos, ¿no? Pero en el sector público, hasta donde yo sé, hay como 300,000 personas, ¿no? Entonces, esas 300,000 personas están siendo empleadas por el Estado, ¿no? Si cae la recaudación, primer impacto va a ser en el empleo. El Estado ya no va a poder sostener, ya no va a poder pagar esos sueldos, ¿no? No sé si será verdad, habría que confirmar, y no sé si ustedes han escuchado
de que justamente parte de estos financiamientos que están viniendo del exterior, estos financiamientos que han sido cuestionados del Fondo Monetario, del BID, de la CAF, etcétera, etcétera, según el honorable Choque, si no me equivoco, no, perdón, o Montaño, si no me equivoco, Choque o Montaño, dijo de que en realidad es para pagar sueldos del sector público, ¿no? No es para el tema de los bonos. Habría que confirmar esa aseveración, ¿no? Habría que confirmar. Él dijo, en realidad ¿para qué es lo que quiere este gobierno? Que liberemos estos fondos, ¿no ve? Han debido ustedes escuchar la polémica de los financiamientos, de los préstamos internacionales, ¿no ve? Eso ha sido noticia de primera línea varios días, semanas incluso, ¿no? Entonces él decía, ya hemos liberado los fondos, los créditos del exterior, ya hemos liberado fondos del Banco Mundial, de la CAF, del BID, pero en realidad esos fondos no son para pagar los bonos, ¿no? Como dice el Poder Ejecutivo, para pagar el bono salud, no es para eso, sino es para pagar sueldos del sector público, ¿no? Eso sería muy dramático, ¿no? Muy complicado, ¿no? Sería muy, muy complicado que estemos en ese nivel, ¿no? Pero habrá que esperar. Entonces, obviamente, si el Estado no recauda impuestos, entonces no tiene capacidad de hacer inversión, no tiene capacidad de invertir en infraestructura, no tiene la capacidad de mantener el empleo de los servidores y servidoras públicas, etcétera, etcétera. O sea, un escenario sumamente complicado, ¿no? Y obviamente la caída en las recaudaciones es una merma, es algo que también podría acrecentar la brecha que se tiene en el déficit fiscal, ¿no ve? El déficit fiscal ha crecido, ¿no? Estamos hablando de cerca del 10% del déficit fiscal, ¿no? Y si el Estado no tiene más ingresos o se les reducen los ingresos, entonces ahí tenemos el problema de que el déficit fiscal se va a ir incrementando, ¿no? Entonces, esas son las lecturas de todo lo que ustedes, mis lecturas, mi interpretación, obviamente siempre discutida, analizada con ustedes, y esperemos de que algunas de las cosas que hemos hablado esta noche no se cumplan, ¿no? Esperemos que no se cumplan. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que le vaya bien al país significa que también a nosotros nos va a ir bien, ¿no? Si al país le va mal, entonces significa que